Bienvenidos a otro video más testeando equipos para fabricar en casa. El día de hoy les quería hablar sobre uno de los grabadores y cortadores láseres más económicos del mercado. Y se trata de la Elego PECDA, una máquina bastante potente que estuve probando con diversos materiales. Y es que esta marca no solamente hace buenas impresoras 3D, sino que ahora también están ampliando su gama a una nueva línea de cortadores láseres. Y lo mejor de todo es que ya está disponible en varios países de Latinoamérica como en Brasil, desde su versión de 10 watts por $350 hasta su versión más potente de 20 watts por $500 aproximadamente. En este caso yo compré la versión de 20 watts. Antes que nada quiero aclarar que esto no es una promoción pagada, simplemente adquirí el equipo para llevarlo al máximo haciéndole pruebas, por lo tanto puedo dar una opinión honesta. Procedamos con el unboxing. Las primeras impresiones es que nos encontramos con un marco 100% metálico como es común en estos equipos, con los colores característicos de la marca y un panel táctil en la parte superior. También cuenta con un sistema de filtrado de humo, con la parte superior desmontable para poder extraer e intercambiar los filtros fácilmente. Se nos incluyen los lentes de protección láser con el acuerdo de seguridad y el manual que está completamente ilustrado. Entre otros accesorios relevantes nos trae estas placas translúcidas magnéticas y la bomba de asistencia de aire. El manual está en varios idiomas y todo el proceso de montaje me llevó apenas 30 minutos. También se nos incluye un video de montaje en la tarjeta de memoria CD. Por lo tanto, todo este proceso lo colocaré en cámara rápida. Me pareció que esta placa magnética es un complemento bastante útil, ya que nos protege de la onda del láser mientras está trabajando, es de fácil colocación y extracción, además de que sirve como un canal para guiar el humo hacia el extractor. Este dispositivo también cuenta con una antena Wi-Fi para poder controlarlo desde una aplicación. En el costado derecho encontramos el puerto de conexión USB y la ranura para la tarjeta de memoria. Y ya para finalizar el montaje quería hablarles sobre ciertas pautas de seguridad. En la parte superior encontramos un sistema de filtrado de humo, pero aunque este accesorio funcione, lo correcto es que utilices tus lentes protectores y tu mascarilla de protección contra gases, además de trabajar en un ambiente ventilado. Ya por último le instalamos la bomba de asistencia de aire, que esto es lo que evita que el humo disipe la potencia del láser. Y ahora sí comenzamos a trabajar. Para la primera prueba quise grabar una tabla de bambú de 1 centímetro de grosor, por lo que fue necesario elevar la máquina utilizando los extensores para las patas. Para poder así ubicar el cabezal del láser a la distancia correcta con el objeto, y a esto se le conoce como distancia focal. Para establecer la posición correcta del cabezal, lo único que tenemos que hacer es aflojar estos dos tornillos. Esto va a liberar el cabezal del láser, permitiéndonos situarlo a la altura correcta mediante esta pata de medición, estableciendo así la distancia focal. Utilicé el programa Lightroom para programar las imágenes de grabación, y aquí quería explicar las dos maneras de iniciar el trabajo con el láser. Una forma es situar el cabezal en una esquina e indicar desde el programa que el trabajo comenzará desde el origen del usuario. De esta manera el láser se moverá desde ese punto hasta el lugar donde hayamos indicado que comience el trabajo. Y la otra forma, que es mi preferida, es ubicar manualmente el cabezal del láser hasta el punto donde queremos que inicie y colocar en el programa que comience desde la posición actual. De esta manera el láser no tiene que moverse desde ningún punto inicial, simplemente va a comenzar desde el lugar donde lo hayamos colocado. Y aquí encima te dejaré las configuraciones de velocidad y potencia que utilicé para cada trabajo.
y el resultado fue totalmente satisfactorio. Grabó el material sin dejar quemaduras y talló lo suficientemente profundo en una sola pasada para dejar un aspecto duradero en el trabajo. Dicen que cuando algo queda bien grabado es que puedes pasarle el dedo y no te deja marca. Y como pueden ver, no dejó ninguna marca en absoluto, así que prueba superada. Ahora quise probar con una madera de menos espesor, de apenas 3 milímetros, y el resultado creó una excelente ilusión óptica. El nivel de detalle es sorprendente. Definitivamente está pasando la prueba en trabajos de precisión. Ahora quise probar utilizando la aplicación, enviando una simple imagen desde mi teléfono hasta la máquina vía Wi-Fi. Y como material aproveché de utilizar el pedazo de madera que nos vino con la máquina. Y aunque en el resultado final me quemó un poco el cabello, en un aspecto general puedo decir que funcionó muy bien. Ahora quise probar con otro tipo de materiales, y aunque no todos los plásticos son adecuados para el grabado láser, quise probar si este dispositivo era capaz de hacer esos trabajos difíciles, y sobre todo en superficies reflectantes donde rebota la luz del láser. Continuando con estos experimentos, intenté grabar encima de una funda que imprimí para mi celular. Lo hice con filamento TPU, el cual es de color negro y aparte reflectante, y este diodo láser por lo general rebota en ese tipo de superficies. Pero a pesar de todo, el láser hizo un trabajo aceptable sobre este tipo de material. Y gracias a esto ahora sé que puedo grabar encima de impresiones 3D. Y ya terminando con esta sección de grabado en plásticos, quise darle una nueva vida a este tapete que tenía para el teclado de mi computador. Sin embargo, aquí tuve que utilizar protección ya que puede ser de un material derivado del petróleo. Y estos al incinerarse suelen liberar gases tóxicos. Por lo tanto, no está de más decir que tomes toda la precaución posible al momento de trabajar con materiales de los cuales desconozcas los compuestos. Y este fue el resultado final. Fue un grabado bastante grande y me gusta que se puedan apreciar hasta los detalles más pequeños. Ahora pasamos al grabado de superficies metálicas, y lo primero que quise intentar fue grabar una imagen encima de mi vernier o calibrador. Fue una imagen diminuta de apenas 3 milímetros de altura, y mira lo genial que quedó. Ahora sí puedo tomar medidas con estilo. También probé grabando una imagen encima del llavero que nos trajo la máquina. Y utilicé esta misma configuración para grabar encima de una piedra. Y el resultado de este experimento realmente me gustó mucho. Con esto ya no me quedaba dudas de que el láser había logrado superar todas las pruebas que le coloqué, pero yo quería llevarlo aún más lejos. Ya había investigado sobre un material que daba un gran efecto visual. Y es que ahora voy a experimentar con papel de raspado. Este es un material que venden en las papelerías para que los niños dibujen encima. Y aquí pueden ver las diferentes pruebas que he estado realizando a diferentes velocidades y potencia. Y es que tuve que bajar la velocidad hasta 200 milímetros sobre minuto y colocar una potencia de apenas 5%. Amigos, esto está quedando increíble. Tan solo miren la calidad visual de este resultado. El láser quema el papel creando un efecto cromático y sombreado, lo que genera una ilusión visual como si la imagen tuviese relieve. Miren este resultado tan increíble. Creo que esta va a ser la portada para el video, aunque Wolverine no tiene 4 garras. Y obviamente no iba a dejar pasar la oportunidad de grabar una imagen con el personaje que todos los hombres queremos ser. El trabajo habla por sí mismo. Ahora sí pasamos a la prueba de corte. Voy a intentar cortar este rollo de filamento de cartón comprimido. Aquí tuve que configurar una potencia del 70% a 300 milímetros sobre minuto. Y aquí pueden ver cómo en una sola pasada traspasó el cartón como si fuese mantequilla. Ahora voy a hacer pruebas de corte cortando MDF de 4.5 milímetros. Que supuestamente este láser debe hacerlo en una sola pasada. En este caso configuré el 100% de la potencia a la misma velocidad.
Y aquí pueden ver cómo completó eficientemente la tarea, sin quemar el material. Y ya para finalizar quería hacer una prueba para ver hasta dónde llegaba la distancia focal del láser, intentando cortar un pedazo de MDF de más de 15 milímetros. Esto lo hice colocándolo al 100% de la potencia en varias pasadas, y como resultado le tomó unas 10 pasadas llegar hasta 10 milímetros de profundidad. Y bueno amigos, esto fue todo por hoy. Sin dudas es un equipo versátil, fácil de usar y que tiene buena relación calidad-precio. Y si te gustó esta review te invito a que te suscribas. Mi nombre es Xavier, hago proyectos de impresión 3D y me gusta testear equipos con los que cualquiera puede fabricar desde casa.